Subí al coche con el corazón encogido, sin saber qué esperar. Ya había caído la noche cuando salimos de Santa Esperanza, en el campo, rumbo a Villanueva, donde vivíamos. El silencio en el auto no era paz, era miedo. Un miedo que ya era demasiado fuerte, pero que él no parecía escuchar. Manejaba sin decir una palabra, con el rostro cerrado y las manos firmes sobre el volante, como quien carga una bronca que no sabe dónde descargar. Hasta que sin más la tomó conmigo. El primer golpe llegó de repente. Levantó la mano y con todas sus fuerzas me golpeó la cara. Mi cuello se giró hacia un lado y él continuó. Me golpeó durante todo el viaje, como si cada kilómetro fuera un castigo. Siempre en la cara, siempre con rabia, como si quisiera borrar lo que yo era, silenciar mi existencia. La sangre empezó a gotear de mi nariz y lo único que podía pensar era, ¿cómo voy a ir a trabajar el lunes? Al día siguiente me desperté con el cuerpo hecho pedazos. Me dolía todo, pero tenía que ir a trabajar. Me inventé una historia. Dije que estaba con su hermano y que de repente el coche se paró bruscamente y me golpeé la cara con el salpicadero. Era mentira, pero era la única manera de ocultar la verdad. Y allí me fui, herida y humillada, en silencio. Soy una hija tardía. Cuando nací, mis hermanos eran casi hombres. Crecí sola en una pequeña ciudad del campo. Mis padres, evangélicos y conservadores, me educaron con rigor. Mi infancia fue silenciosa, sin amigos de mi edad. Mi vida se limitaba a la escuela y a la iglesia. Cuando tenía 18 años, conocí a Mauricio. Apareció después de una misa de domingo por la tarde, visitando a mi madre. Tenía 29 años, era guapo, moreno y jugaba al fútbol. A pesar de la diferencia de edad, parecía más joven y era guapo. Ni cine, ni parque, solo servicios y conversaciones en el salón de mi casa. 2 años después nos casamos. Mi padre vendió el único coche que había tenido para ayudarnos a empezar. La casa que nos construyó era sencilla, pero hecha con amor. Pero pronto empezaron las tensiones. Mauricio se enfadó cuando mi madre nos pidió una pequeña contribución para el alquiler. No aceptó y me dio el dinero enfadado. Me pasé todo el día llorando. Vivíamos en Villa del Sol, en las afueras de Santiago de los Andes. La violencia psicológica ya era constante, pero la violencia física comenzó una tarde de diciembre, cuando me agredió físicamente por primera vez. Después de eso, quedé aislada, sin amigos, sin contacto con mi mamá. Lo único que hacía era trabajar y cuidar de la casa. Pronto volví a quedarme embarazada, y cuando nació mi hija, mi hijo se fue a vivir con su abuela paterna. La violencia continuó. Cada vez bebía más. Fingía que las heridas eran por accidentes, pero sabía que estaba viviendo una pesadilla. Cada día era una mentira diferente, hasta que, en una fiesta, intentó besar a la hermana de su prometida. Fui a reparar el daño y en el camino de vuelta volvió a pegarme, más brutalmente que nunca. Volví a casa llena de vergüenza. Intenté mantener la casa limpia, la comida lista, los niños bien cuidados. Hice todo lo que pude para complacerle, pensando que tal vez si yo era perfecta, él cambiaría. Pero no cambió. Empeoró. Empezó a cerrar la nevera. Decía que yo comía demasiado, que no necesitaba tanto para vivir. Yo, que me pasaba el día entre pañales, una escoba y una cacerola, empecé a desfallecer de debilidad. Me dolían los huesos, se me oscurecía la vista, y él, nada, me miraba como si fuera un estorbo. A veces me dejaba sin comer todo el día, solo para demostrarme quién mandaba. Me impidió llevar perfume, cortarme el pelo y llevar ropa mínima en mi propia casa. Un día me presenté con las cejas arregladas y él se asustó, preguntándome a quién intentaba complacer. Me rompió la blusa delante de los niños y me llamó zorra.
todo porque intenté sentirme guapa por un segundo. Estaba celoso hasta de su sombra. Incluso me acompañaba al trabajo y me esperaba en la esquina para ver si sonreía demasiado a alguien. Una vez me encerró fuera de casa durante horas con mi hija en el regazo, porque decía que tardaba demasiado en volver de la panadería, solo quería comprar pan. Pero lo peor no era el dolor físico, era el silencio, su mirada perdida, como si yo fuera algo, un objeto, un saco de boxeo. A veces me miraba en sueños y me decía, no sirves para nada, por suerte para ti aún no te he matado. Empecé a desear de verdad que se muriera. Me sentía sucia por ello, pero era sincera. Pensaba que si un coche le atropellaba, yo sería libre. Empecé a imaginarme cómo sería la vida si él ya no existiera. Soñaba con mi viudez como si fuera la única salvación. Era horrible pensar así, pero aún más horrible era seguir viva de la forma en que vivía. Incluso escondía cuchillos y evitaba las cacerolas pesadas en la cocina por miedo a lo que pudiera hacerme. Porque había noches en las que pensaba, si voy a salir viva de esta, ¿tendré que ser yo o él? Trabajé fuera, a pesar de todas las dificultades. Ese trabajo era mi refugio. Era donde, por unas horas, podía ser visto como una persona, como un profesional, como alguien con valor. Pero ni siquiera él lo soportaba. Estaba celoso de mi uniforme, de mi sonrisa cuando servía a los demás. Decía que yo quería aparentar, que solo trabajaba para encontrar a otro hombre. Un día llegué a casa cansada, con las piernas doloridas y el alma rota. Había tenido un buen día en el trabajo, un cumplido del supervisor, y se lo dije. Fue suficiente. Se puso como loco. Me empujó a la cocina, gritando que era una puta. Y antes de que pudiera reaccionar, me agarró la cabeza y me la estampó contra la encimera. Me desmayé durante unos segundos. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo, con la frente ensangrentada. Mis hijos lloraban en un rincón. Me dejó allí. Un vecino me llevó al hospital. Me ingresaron en observación, con sospecha de traumatismo cráneoencefálico. Tuve que faltar al trabajo. No pude ocultar la verdad y al final perdí mi trabajo. Me dijeron que era complicado mantener a alguien que traía problemas de casa. Pocos sabían que el problema era que yo intentaba sobrevivir. Tras la ruptura, con la cara aún marcada y el currículum empañado por mi ausencia, fui puerta por puerta buscando una nueva oportunidad. Me rechazaron tantas veces que empecé a pensar que ya nadie me creería. Pero un día alguien me dio un sí, un pequeño contrato, un nuevo comienzo. Fui con miedo, pero también con valentía, porque era lo único que necesitaba, una oportunidad para reconstruirme. Y fue entonces cuando me di cuenta, o luchaba yo por mí misma, o nadie lo haría. Hoy estoy bien. El dolor no ha desaparecido, pero la fuerza que encontré dentro de mí me salvó. Ese capítulo fue difícil, pero ya forma parte de lo que soy. Y lo que pasó en aquella boda, en sus manos, me enseñó mi propia fuerza y mi libertad. Cuando mi hija tenía 2 años, mis padres vinieron por Navidad. Él estaba borracho y cuando salí con mi hijo no quiso ir. En un acto desesperado volvió a pegarme. Pero ese día algo dentro de mí cambió. No iba a permitirlo más. Cogí una olla a presión y le golpeé. Me rompió el vestido, pero al intentar escapar por la ventana, caí en el patio del vecino. Ese vecino, el señor Aurelio, me acogió. Fue allí, en ese momento, sucia y magullada, cuando me di cuenta de que aún estaba viva. Aún podía volver a empezar. Busqué ayuda y la policía intervino. Se dictó una orden de protección para que no volviera a acercarse a mí y nos divorciamos. Fue aún más duro para los niños. Pasó el tiempo y tras muchos meses de sufrimiento decidí tomar las riendas de mi vida. Incluso cuando me encontré aislada
con pocas opciones, sabía que la vida aún tenía algo más para mí. Empecé a salir sola, a cuidarme, a tomar mis propias decisiones y finalmente conseguí separarme de Mauricio. Hoy estoy bien. El dolor no ha desaparecido, pero la fuerza que encontré dentro de mí me salvó. Ese capítulo fue difícil, pero ya forma parte de lo que soy. Y lo que pasó en ese matrimonio, en sus manos, me enseñó mi propia fuerza y mi libertad. Durante mucho tiempo, pensé que mi destino era sufrir en silencio, agachar la cabeza, aguantar. Pero la verdad es que ninguna mujer ha nacido para vivir con miedo en su propia casa. Ninguna mujer merece perder su voz, su paz, su identidad por culpa de un amor malsano. Yo renací del fondo del pozo en el que él intentó enterrarme. Y hoy, cada paso que doy es un testimonio vivo de que sobreviví, que no solo salí de ese infierno, me reconstruí a mí misma. Poco a poco he ido recogiendo los pedazos y descubriendo que no estoy sola. Hay otras como yo, mujeres fuertes, con cicatrices, pero no destruidas. Y si puedo ser la voz de alguna de ellas, que sea esta. Te mereces nada menos que la libertad. No naciste para ser prisionera. Tienes derecho a empezar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, deja un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones.